En México, desde que comenzó la pandemia del coronavirus, ya han habido 92 casos positivos, la mitad de los cuales han sucedido en este mes de julio. Y esto a solo días y horas de que arranque el torneo Guardianes 2020. Bravos de Juárez, por ejemplo, tiene hasta 10 jugadores del primer equipo infectados, por lo tanto su partido inaugural ante Atlético de San Luis ha sido postergado, como el de Mazatlán Puebla para el próximo lunes 27 de julio, donde será, si es que hay, una triple cartelera del fútbol mexicano. Con Fernando y Dionisio vamos a revisar esta situación. Fer, ¿está bien que inicie la liga con todos estos casos positivos en las últimas horas? Gusto saludarles. No hay, creo, voz de ningún club, ya sea voz oficial o que se haya hecho pública o algunas declaraciones con un par de jugadores. He tenido la posibilidad de charlar y con dos jugadores de dos equipos diferentes que te dicen que tienen miedo de jugar, pues ya están notando que hay una preocupación, si es cierto, no es una muestra como para que el universo pueda considerar que por dos personas deben todos los jugadores de la primera división en México pasar por lo mismo, pero dos jugadores que te dicen que no hablan sobre el tema, obviamente, pero que te dicen a ti que no quisieran arrancar porque tienen temor, ya te ponen que pensar. Y esto creó, sin considerarlo una generalidad, es cierto, es una muestra al menos de dos profesionales que están ahora pasando por lo que también pueden estar pasando otros miembros de los equipos de primera división. Dejemos de hablar solo de los futbolistas, pasan por también los choferes de los autobuses que los tienen que llevar, los masajistas que los tratan, los miembros del cuerpo médico, aquellos que manejan su utilería, que tienen además detrás de ellos familias preocupadas, porque evidentemente no es que la liga sea un foco de contagio, pero hay contagios dispersos en la misma que los puede llegar a convertir en tal una vez si se empiezan a mezclar equipos que provienen de distintas, entre comillas, burbujas, algo que no existe, eso es cierto, en Y México. mucho menos en México, exactamente. Hay un problema, hay una emergencia sanitaria. ¿Se puede jugar al fútbol así, Dionisio? No, no se puede jugar, pero no solamente por estos 92 casos que comentas, ¿no? Que ya hay en cuanto a la cantidad, en cuanto a la cifra, sino desde mucho antes. Nunca se debió haber pensado reiniciar el torneo o iniciar un nuevo torneo, corrijo, en estas fechas, porque no estaban las condiciones dadas. Se venir, valga la redundancia, el asunto, ¿no? Es más, aparentemente en México hoy estamos en el pico más alto de la pandemia, pero te reitero, esto es algo que veías a leguas desde hace más de un mes, cuando se estableció la posibilidad, primero, que el 17 de julio se iba a arrancar con el torneo. Después se comentó que sería el día 24. Finalmente tenían pensado el día 23, pero bueno, el partido se termina postergando para el día 27. Entonces, la desesperación podemos entender por la cual están pasando muchos dueños de equipos y muchos equipos de que necesitan dinero y necesitan plata para poder cumplir con sus compromisos, pero siempre se estableció que nunca la salud está por debajo de lo que sea el tema económico. A los directivos del fútbol mexicano, al presidente de la Liga MX, al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y a los dueños de clubes les importó un comino. Ellos dijeron, vamos porque vamos, y a la hora de la hora no nos importa cualquier cantidad de contagios que haya entre jugadores, cuerpo técnico, El presidente habiendo sido Dionisio utileres. uno de los primeros contagios de la historia, por lo menos deportiva, de esta pandemia en México. El presidente de equipo, el señor Marrero y también el señor Enrique Bonilla como presidente de la liga, ¿no? Hay un tema también que merece ser, y esto es una cuestión ya no solamente algo que atañe al fútbol mexicano, pero la sensación queda también que en el fútbol de México, al menos esto se está viviendo, y es la satanización del contagio. Y parece que aquellos que terminan con un cierto grupo de jugadores, en este caso, contagiados, no quieren ni siquiera revelarlo por temor, no a represalias, sino temor a que su calendario se vea afectado, creyendo que pueden controlarlo, aislando a los personajes afectados y no haciéndolo público, no teniendo consideración alguna por quienes han estado cerca de ellos o los nexos con los que ellos han estado en contacto en los días previos,
actuando en total contradicción a los principios del control de una epidemia como esta, de una pandemia como esta. Sí, ¿no? Y además, otras ligas de fútbol reanudaron, pero ya cuando habían pasado los picos más altos de contagio, ¿verdad? Y habían estado en esa desescalada. Ese no es el tema en México. En las últimas 48 horas se han presentado 28 nuevos casos, que es una cifra que supera los contagios de los primeros 3 meses. O sea, esto es lógico. Y a mí lo que no entiendo es cómo la Secretaría de Salud, Dionisio, ha dicho que no se debe parar la liga. Sí, que no tiene razones para que se pare, ¿no? La liga, a mí me da la impresión que también, y no me gusta mucho hablar del tema de las autoridades gubernamentales y en este caso sanitarias, creo que ellos en su cabecita tienen por lo menos el pensamiento de que, ¿sabes qué? Vamos a darle entretenimiento, ¿no? Al pueblo futbolero y tal vez de esta manera logremos que al televisarse los partidos, pues la gente no salga de sus casas o mucha gente no salga de sus casas, sobre todo aquellos que les gusta el fútbol. Quiero pensar que ellos están tratando de encontrar, entre comillas, un argumento y una justificación en ese sentido. Ahora, por ejemplo, déjame establecer algunos puntos. Si nos damos cuenta, los equipos que jugaron y tuvieron actividades en torneos previos al arranque de la liga o del inicio de la liga son los que están padeciendo. Por ejemplo, en la Copa por México hubo 8 equipos. El único equipo que hasta el momento no ha manifestado algún caso de contagio es América. Los otros 7 han tenido contagios. Después hubo una copa que tiene que ver con una empresa telefónica donde estuvieron involucrados 4 equipos, León, Pachuca y San Luis y el equipo de Juárez, que jugaron el viernes anterior. Entonces, de estos 4 equipos también ha habido equipos infectados. Es decir, mencionaba Fer el tema del protocolo. El protocolo lo han pisoteado. ¿A qué me refiero? Entre la fase 3 y la fase 4, la fase 3 establecía los equipos empiezan ya a entrenar de manera táctica, 45 minutos ya en sus instalaciones. La fase 4, el inicio oficial de los partidos. ¿Qué hicieron? Rompieron el protocolo porque en medio pusieron torneos amistosos. Entonces, señores, de ahí nos estamos dando cuenta que esto empieza a pasar factura. Esas copas de pretemporada elevaron los riesgos y ni hablar Exacto. de hasta la comisión de arbitraje presentó hasta 7 personas contagiadas después de que iniciaron los trabajos de entrenamiento. Es decir, como dice Fer, están metidos todos porque todos están en riesgo. Los más afectados equipos desde que comenzó la pandemia han sido Santos, que es el número 1 con 15 casos, y Cruz Azul, que ya son 14 casos, ¿verdad? 10 en junio, los que se han sumado, los 3 casos nuevos no especificaron. Tena también estuvo con la enfermedad hace unos días, con el virus. Cruz Azul, 2 jugadores más a la lista. Monterrey, 3 nuevos contagios. Y entre Atlas y Necaxa, 10 en total, 5 para cada uno. No se puede tapar el sol con 2 dedos, ¿verdad? Pues es lo que están tratando de hacer y la realidad es que hay temor alrededor de quienes llegan ahora a intentar darle un aire de normalidad a la situación, algo que evidentemente no existe. Y Dionisio mencionaba como el protocolo se ha pisoteado, es que es cierto, no puede encontrarse un protocolo respetado dentro de un grupo que irrespeta todo lo demás que le rodea. En consecuencia, pretender que el protocolo va a ser respetado al pie de la letra era también un sueño guajiro y la realidad es que hay que hacerlo así, con disciplina, de lo contrario no va a pasar. No podemos esperar que pase otra cosa, sino la que sigue pasando en México. Y que son Sí. Claro. Porque esa es la realidad. Si no se cambia dramáticamente la forma de actuar, pues en lo que vamos a terminar es encontrar con más partidos postergados, más contagios, más un calendario desordenado que al final termine restándole interés o atención incluso a la mismísima competencia. Todo esto es un auto boicot, parecería, de las mismas autoridades de la Liga MX que forzando algo van a terminar por romperlo. Y le agrego algo, Caro, si me permites, no hay un mapa de rastreo. ¿A qué me refiero? Si de pronto en tal institución se encontraron X cantidad de contagiados, entonces tienes que aislar a todos los que han tenido, por supuesto, contacto con estas personas. Pongo un ejemplo sencillo.
Luis Fernando Tena se da a conocer el miércoles de la semana pasada que tenía COVID. Luis Fernando Tena en un video reconoce que desde el viernes, es decir, 5 o 6 días antes, él ya no sentía el sabor de la comida, pero dijo, capaz, exacto, pero capaz me estoy predisponiendo, fue en ese momento su razonamiento. Durante esos 5 días tuvo contacto con jugadores, con cuerpo técnico, con masajistas, con cuerpo médico, con integrantes de su círculo íntimo. Bueno, entonces si Luis Fernando Tena tuvo contacto con todos ellos, hay que aislar y se tuvo que haber suspendido el partido que venía en curso entonces de la Copa México. Por eso decimos, hay una irresponsabilidad desde no querer aislar para dar continuidad a esto, como también no hay un mapa de rastreo. Y le agrego otra cosa más. Sí, Dionisio, y a esto rápido, nomás hay que sumarle que se requiere de muchísima voluntad social para manifestar los resultados de las pruebas realizadas. Y le agrego otra cosa más. Los últimos comunicados que hemos recibido de los equipos te manejan, hay 3 personas. Ya no te dicen si son 3 jugadores. Es que por eso decía antes, no hay que satanizar los contagios, al contrario, hay que ser transparentes y públicos. De lo contrario, 3 personas, ¿quiénes son? Y si yo estuve en un entrenamiento de uno de estos equipos, yo quiero saber. Pero además, Fer, si no quieres decir el nombre de las personas, di por lo menos, son jugadores, ¿no? ¿Qué está pasando? Que no están diciendo que son jugadores para que entonces las mismas autoridades digan, no, fíjate, hubo 10 y de 10, 8 son jugadores, hubo 5 y de 5 son 4 jugadores. Están manejando ahora el término personas, ya ni siquiera ni dicen el nombre y mucho menos si son o no jugadores. Y desde ahí ya están ocultando cierta información como queriéndonos ver la cara de tonto. Así que las alarmas están encendidas de cara al arranque del torneo Guardianes 2020. No descartaríamos que se posterguen más partidos. El primero ahora es el 24 de julio entre Necaxa y Tigres. Estaremos al pendiente.